Damas y caballeros, público de nuestras redes sociales, el INGEMED les da la cordial bienvenida. Tengan todos muy buenos días. Daremos inicio a la presentación del Viernes Geocientífico. Hoy trataremos los resultados preliminares de la investigación sobre la evolución geomorfológica del abanico de Lima y su relación en la peligrosidad por las inundaciones en Lima metropolitana. Esta presentación estará a cargo de la ingeniera geóloga Sandra Villacorta Chambi, de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMED. La geóloga Sandra Villacorta realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, con doctorado en el curso sobre investigación, modelización y análisis de riesgo en medio ambiente en la Universidad Politécnica de Madrid. Recibamos por favor así a la geóloga Sandra Villacorta con un caluroso voto de aplausos. Bueno, es un gusto para mí estar aquí en mi casa en INGEMED para presentar los avances de una investigación que viene siendo desarrollada con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto Geológico Minero de España y el INGEMED. Y también hemos recibido aporte importante de instituciones nacionales como el CONIDA, CENEPRED, IPEN, la Universidad Nacional de Ingeniería, y últimamente estamos recibiendo el apoyo del Servicio Geológico de Estados Unidos para el tema de la datación de muestras. Bueno, este es el contenido de la presentación. Primero vamos a hacer una breve introducción acerca de la importancia de desarrollar este tipo de estudios y vamos a pasar a unas consideraciones generales del área que se ha elegido, el abanico de Lima. A continuación voy a presentar los trabajos que se han desarrollado, qué metodología hemos empleado en cada uno de ellos y los resultados preliminares. Finalizaremos con los resultados, las conclusiones y perspectivas de la investigación. Todos hemos sido afectados de alguna forma en este verano por el evento denominado El Niño Costero. Tan es así que en Lima se activaron muchas quebradas secas, aparentemente, y el río Rímac elevó su nivel peligrosamente. Esta es una imagen de lo que pasó en marzo de este año en la Alameda del río Hablador, que fue carcomida por la erosión del río Rímac y muchos sectores del río Rímac, también donde se había depositado material de relleno, fueron socavados por esta acción. Entonces, esto es una prueba de que todavía el ordenamiento territorial en Lima y en el Perú, pues deja mucho que desear. ¿Y por qué? Porque estamos ante un total desconocimiento de la población de las condiciones geológicas, geomorfológicas y climáticas a las que estamos expuestos y que hace que nuestro territorio sea susceptible a que se presenten eventos como los movimientos en masa, las caídas de rocas, los derrumbes, los huaicos. No solo en Lima metropolitana tenemos 848 procesos identificados en el inventario del INGEMED, de los cuales 117 son de atención prioritaria, determinados como zonas críticas por los estudios realizados. Y además cabe recordar que no solamente es por el tema de los sismos, porque estamos ante una zona elevada de actividad sísmica y volcánica a nivel mundial, el Cinturón de Fuego del Pacífico, sino que también tenemos que considerar el clima, las condiciones climáticas. Ya lo han dicho los especialistas del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC, en la COP20 que se desarrolló en Lima en 2014, que el Perú está ubicado entre los 10 países que serían más afectados ante los eventos negativos del cambio climático, que se especula incrementaría los eventos extremos en el mundo, ¿no? Entonces nos ubicamos en la zona de estudio. ¿Por qué? Porque Lima metropolitana ubica la tercera parte de la población del Perú. Entonces es de gran importancia tener un adecuado conocimiento geológico que nos permita desarrollar planes de prevención adecuados, planes de prevención de desastres. Aquí podemos ver el área de estudio, el abanico de Lima, con sus 220 kilómetros cuadrados aproximadamente de área, donde viven 3.500.000 personas, en 25 distritos de Lima y 5 del Callao. Y aquí podemos ver una imagen del abanico de Lima, que es la zona más distal del abanico, cortada por la erosión marina en los acantilados de la Costa Verde.
Se denominaban Costa Verde porque en un tiempo teníamos surgencias de aguas en la zona de Chorrillos. Actualmente ya eso ha desaparecido por la sobreexplotación. Entonces, ante este panorama, ¿qué es lo que se planteó? Se planteó desarrollar un estudio que, además de incrementar el conocimiento geológico, que como ya venimos mencionando es muy importante para adecuados planes de ordenamiento y prevención de desastres, se pensó aplicar metodologías y nueva tecnología, pues si bien es cierto esta área ya ha sido antes estudiada en los 80 y luego en el año 2000, en ese tiempo no se contaba con la tecnología con la que ahora se cuenta para desarrollar, para tener nuevas conclusiones acerca de la geología de Lima. Pero esto, para aplicarlo a la peligrosidad de inundaciones en el área y que pueda permitir luego extrapolar este tipo de metodologías a otras zonas del Perú. Y al final se pretende que esta información sea incorporada en adecuados planes de ordenamiento territorial y prevención de desastres en nuestro país. Ahora vamos a ver un poco lo que se tiene, la geología, el entorno geológico de la zona. Como podemos ver, hay remanentes de rocas cretácicas de los grupos Lima, Pucusana, Grupo Morro Solar, Puente Piedra, hacia el norte y el sur de Lima. Esta es una imagen de Lima metropolitana, un recorte para este sector. Y este color rosado es el batolito de la costa, que se encuentra en toda la zona este de Lima, que son este conjunto de rocas graníticas, granodiericas, adioríticas, que se encuentra altamente erosionado. Es importante la presencia del batolito en este sector, rodeando toda la zona, que ha sido cubierta ya por los depósitos del Cuaternario, los depósitos cenozoicos, holocenos y pleistocénicos, pero también hay que tener en cuenta toda la presencia de las estructuras hacia el norte y hacia el sur, que tienen una orientación noroeste-sureste, más o menos la dirección andina. Ya bueno, estábamos en esto. Ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante que tener en cuenta antes de realizar este tipo de estudios, lo que mencionábamos, el clima. El clima que configura la costa peruana está dominado por la presencia del anticiclón Pacífico Sur, que crea una inversión térmica en la costa peruana. Más o menos aquí se ubicaría el abanico de Lima. ¿Qué pasa? Que a la latitud en la que se encuentra el Perú nos correspondería un clima más cálido. Sin embargo, la presencia de la corriente de Humboldt, que enfría las aguas, hace que aquí se encuentre siempre una constante neblina, que todos somos testigos de ella, la denominada neblina de color panza de burro, que dicen algunos, y además está la presencia de la cordillera de los Andes, que es la que impide que venga toda esta nubosidad del este, que proviene del Brasil. Sin embargo, algunos autores especulan acerca de que en algunas ocasiones se produce un efecto Dana que podría ser que sobrepasen estas nubes y ocurran algunos eventos extraordinarios como los del 2012 que se está asociando a ese tipo de eventos. Pero lo usual es que tengamos en todo el año una temperatura promedio de 10 milímetros en la costa peruana. Pero esto se ve afectado o cambia notoriamente cuando tenemos la presencia del evento del Niño. ¿Qué se produce? Porque vienen ondas de agua caliente desde Australia, que son arrastradas por las ondas Kelvin, ¿no? Las atraen, y esto rompe esta aparente tranquilidad de la neblina y hace que estas nubes precipiten, porque se aumenta la temperatura. Al precipitar estas nubes se producen los ya consabidos eventos de huaicos y desbordes, inundaciones, que han sido registrados desde la época pre-inca. Y ya acá no les voy a leer toda la tabla, simplemente es informativo, pero ustedes tienen que reconocer aquí los principales eventos asociados a los fenómenos de crisis climáticas, denominados el evento del Niño, los del 2012, los del 2015 y los de este año.
Entonces, desarrollamos algunos estudios, pero para ello hemos tenido que recopilar mucha información. Este estudio se ha iniciado hace unos 4 años y desde hace 4 años se ha comenzado recopilando toda la información que se ha empleado en el estudio como fotografías aéreas del Servicio Aerofotográfico de Estados Unidos, que han sido muy importantes porque la identificación de las paleotorrazas no ha sido posible sino con estas fotografías, porque actualmente todo el territorio de Lima está totalmente antropizado y en algunos casos se ha podido reconocer esas paleoterrazas en estado residual. Y también se ha contado con imágenes Pléyades y satelitales CENEPRED y CONIDA a una escala de muy buen detalle. Y el cartografía geológico a escala 1/25.000 inédito del INGEMET se ha tomado como base para actualizar la geología de esta zona. Y se ha hecho también un cartografía geomorfológico a escala 1/10.000, sobre todo enfocándose en el cauce del río Rima. Asimismo, se ha recopilado información para hacer dataciones, después les explico esto. Información de cobertura vegetal para el modelo de precipitación escorrentía, se ha requerido esta información, que proviene del MINAN y de INADE. Y la base de datos de peligros geológicos, tanto la del INGEMET, que proviene de Geocadmin, y la del INDECI. Y además, la interpretación del modelo hidrológico no hubiera sido posible sin la información de las series de precipitación que se ha tomado del CENAMI, de 18 estaciones, y algunas del ANA, y también, como no se cubría todo el área, se ha requerido usar datos del modelo internacional ERA Interim. Y bueno, software de apoyo, tenemos todos ellos, ArcGIS, RAS, Global Mapper, entre otros, ¿no? Ahora vamos a ver los trabajos que se han desarrollado. Para actualizar la geología y la geomorfología, se ha requerido en primer lugar hacer la interpretación de las imágenes, las fotos aéreas, para identificar estructuras, alineamientos, hacer una reconstrucción del paleorrelieve. Para ello se utilizó el método de García-Tortosa, y también se ha tenido que levantar algunos perfiles de control para rectificar los modelos digitales que nos proporcionaron CONIDA y CENEPRED, porque si bien es cierto, teníamos información, pero estaba incompleta, de algunas zonas teníamos a detalle y en otros sectores estaba a una escala muy general. Entonces se aplicó el modelo Magritte, el IGME, del doctor Miguel Llorente, quien es el que supervisó este trabajo, para tener un adecuado modelo que se le consiga emplear en el modelo numérico del río Rima. También para el modelo numérico se tenía que hacer un escenario de precipitación. Entonces, en el tema de lluvias, hemos utilizado las 18 estaciones de CENAMI. Siguiendo las recomendaciones de Miguel Llorente, se han utilizado las estaciones, solo las que cuentan con 10 años continuos de datos diarios. Y como les mencionaba, para cubrir todo el área se ha requerido puntos de apoyo del modelo ERA Interim, que lo dirige un centro de investigación europeo que saca modelos a nivel mundial. Y luego lo que se ha hecho es analizar todas esas lluvias diarias, aplicar análisis de frecuencia para diferentes periodos de retorno, porque se ha tenido que establecer las curvas que permitan extrapolar estos datos para un periodo, un escenario catastrófico. Entonces, eso es en el tema de lluvias, que es muy importante para el modelo. Y en el tema de la cartografía geológica, se ha hecho una recopilación de unas columnas, todas las columnas estratigráficas de estudios pasados, y también se han levantado algunas columnas estratigráficas nuevas en algunos sectores, como por ejemplo a lo largo de la Costa Verde, en la zona de Club Regatas o en la zona de Armendáriz, y también de algunos cursos alimentadores, como en la quebrada Huaycoloro y en la quebrada Megarejo. Todo esto se ha desarrollado con apoyo de profesionales del INGEMET, como el ingeniero Luis Ayala, estaba también el doctor Carlos Benavente, quien apoyó los estudios, y también ha recibido apoyo de reconocidos geólogos en la revisión de la información geológica recopilada, como del ingeniero Walter León, asimismo como el doctor Trinidad de Torres de la Politécnica de Madrid.
Y en el tema de la recopilación de muestras para datación, aquí vemos la toma de muestras que se ha realizado este año, hace unos días, hace unas semanas, con profesionales del Servicio Geológico de Estados Unidos. Pues ellos son los que están haciendo el análisis por luminescencia ópticamente estimulada para encontrar la edad de las terrazas asociadas, lo cual nos va a permitir establecer una evolución temporal de cada terraza encontrada alrededor del río Rímac. Los encargados de este trabajo son los doctores Shannon Mahan y Harrison Gray, pero también se ha recibido apoyo del IPN de la doctora Susana Petrick, que ella es la única en el Perú que hace ese tipo de investigaciones con el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ella es la que ha analizado las primeras muestras y tenemos los primeros resultados gracias al apoyo de la doctora Petrick y la ingeniera Sheila Malpartida, quienes nos han dado el soporte tanto desde la elaboración del material de muestreo como en el posterior análisis, ¿no? Y aquí podemos ver un resumen del proceso que se sigue para el análisis de luminiscencia, ¿no? Donde utilizan un equipo denominado sistema RISO. Continuando con el análisis hidrológico, porque este es un tema ha sido un tema bien extenso, solo hemos tardado todo un año en hacer el análisis de las lluvias y en recopilar toda la información para hacer el modelo de lluvias correntilla 2 años. Porque se ha tenido que hacer un modelo para toda la cuenca Rímac. Si bien es cierto, estábamos modelizando en la parte baja, según las metodologías internacionales aplicadas, por ejemplo, el método de Ferrer, del Servicio Geológico Español, se tiene que hacer un cálculo de la escorrentía en toda la cuenca que abarque el área a modelizar. Entonces se ha aplicado los valores del umbral de escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, que ellos ya han hecho unos estudios y han dejado ya unos índices de escorrentía, los cuales se aplican a la información base recopilada y haciendo un modelo, tomando como base uso de suelo, capacidad de uso de suelo y pendientes. Toda esa información ha servido de base para hacer el modelo numérico por flujo de detritos en el río Rímac. Se ha utilizado un periodo de retorno de 500 años para buscar un escenario crítico similar a los eventos de crisis climáticas producidos por el evento del Niño u otros. Esto solamente es la imagen del área donde se ha hecho el cálculo hidráulico. Sí. En este sector se levantó el perfil de control con los profesionales de la Dirección de Teledetección del INGEMET, porque este es un sector que ya tenía, históricamente había sido reconocido como un sector de inundación en el Rímac. Entonces, en este sector ha sido donde se ha establecido el punto de partida del modelo hidráulico elaborado. Y ahora vamos a presentar los resultados preliminares. No sé qué pasa con él. Ya, bueno. Bueno, aquí. Entonces, ¿qué queríamos mostrar? La cartografía geomorfológica que se ha levantado, donde podemos reconocer, en primer lugar, vamos a ver una vista hacia aguas abajo del acantilado de la Costa Verde. Pueden ver que este sector, que es la zona más distal del abanico de Lima, que desde el ápice hasta el abanico son más o menos unos 17 kilómetros, para que vean la cercanía que tiene a las otras formas de relieve que proceden de la erosión y de inundación de este sector. Solamente vemos en el acantilado alturas que varían entre 36 y 80 metros de altura. Y también podemos identificar, estos son los 6 niveles de terraza que se han identificado en las fotografías aéreas.
En estos perfiles podemos ver más o menos cómo se encuentra el río Rímac y las terrazas identificadas que luego han sido erosionadas y convertidas en un glacis, que es donde se asienta toda la ciudad de Lima. Y en este otro perfil vemos cómo está el río Rímac encajonado y ha sido un poco por la actividad de la quebrada Jicamarca en este sector. Aquí ven el área del ápice hacia aguas arriba, solo para que vean lo cerca que está del batolito de la costa, y lo abrupto que son los cerros del batolito de la costa, pero llama la atención el canal que ustedes pueden ver, porque realmente toda la población se ha ubicado en el propio cauce del río Rímac. Esta es una foto que tomamos en enero cuando estábamos haciendo el perfil de control con los colegas del INGEMET, y en esta vista de 1940 y una vista actual podemos ver cómo es que tenemos actualmente casi una cuarta parte del caudal que había, del canal que se tenía en esa época. Y esto tampoco no era el caudal natural, este era el caudal que en la época se manejaba, porque en las fotografías aéreas vemos que el canal natural llega más o menos hasta la desembocadura del río Guaycoloro. Entonces, como pueden ver, actualmente ese es el estrecho canal que tiene el río Rímac, y en el sector ustedes pueden ver este tipo de material, los grandes bloques que se encuentran, que han sido rastreados en algún momento por la actividad del río Rímac. Y esta es la interpretación estructural. Algunas de las estructuras se han dejado con puntos punteados porque son alineamientos donde no se ha reconocido el movimiento, el desplazamiento, y algunas zonas en algunas zonas sí se ha podido establecer desplazamiento, sobre todo en un sector de Ate, Barbadillo. Y en el resultado de la modelización de las lluvias, este es uno de los modelos creados, porque se han hecho varios, pero se ha aplicado para hacer una corrección de los valores de lluvia, se ha aplicado geostadística, el modelo IDW Cochrane, utilizando precipitaciones o lluvias, que es y el modelo numérico de alturas, que se ha encontrado una correspondencia adecuada de las lluvias con las alturas. Bueno, y este es el modelo que luego se ha introducido en la modelización hidráulica, al igual que el modelo de escorrentía, que se denomina el número de curva. El número de curva, el valor del número de curva establece el potencial de escorrentía en una cuenca. Los valores de 0 a 98 me establecen menos o más potencial de escorrentía. La información presentada y la del modelo hidrológico ha permitido encontrar un caudal pico en el área del ápice, en el perfil Tokio Laureles, de 583.9 metros cúbicos por segundo. Cabe observar que eso se ha comparado con el modelo hidráulico establecido con la paleoterraza más elevada en este sector, y se ha encontrado un caudal de 18.463.7 metros cúbicos. Hay mucha distancia entre ambos caudales. Ahora el resultado del modelo, ¿qué nos muestra? Este es uno de los modelos que se está generando, porque se están haciendo otras pruebas en condiciones naturales, y podemos ver una velocidad bastante elevada en la zona donde está el cauce más estrecho del río Rímac, y este sería el material depositado. Vemos alturas hasta de 8 metros en el sector, más o menos, por ejemplo, de la altura del Puente del Ejército, que es donde el río Rímac ha profundizado, ha socavado más. Y luego cómo se deposita en toda el área del Callao. Acabo de recordar que este es un modelo preliminar, considerando que no se encuentran
las canalizaciones que se encuentran en la zona de Sedapal, perdón, los almacenamientos no se han considerado porque hemos considerado que el río Rímac no tiene ninguna traba para depositar todos sus materiales. Por eso es que en estos sectores tenemos las mayores alturas de depósito. Pero ahora vamos a correr otros modelos solo de agua para ver el contraste, ¿no? Pero de todos modos, nos resalta bastante las zonas de afectación si es que no tuviéramos los almacenamientos de agua en la parte alta del Rímac. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que vemos? Después del evento del Niño Costero de este año, a pesar de que tenemos estos almacenamientos de agua de Sedapal en la parte media del río Rímac, igual, como ustedes ven, el progreso geodinámico del río Rímac va a continuar y esto es la prueba de ello. En la salida del río Rímac podemos ver otro abanico nuevo, ¿no? Porque el río Rímac va a seguir evolucionando, va a seguir su tendencia natural de evolución porque es un verdadero transformador geomorfológico del área. Entonces esa es una de las principales conclusiones, que a pesar de la antropización, a pesar de que haya viviendas en el cauce natural del río Rímac, tenemos que considerar que va a seguir evolucionando, entonces hay que tener en previsión el tipo de comportamiento que va a presentarse. Ahora, en la discusión del caudal hidrológico versus el hidráulico, ¿por qué han habido tantas diferencias? Esto se está evaluando y la conclusión principal es que los caudales en el pasado habrían sido mayores. Para que tengamos esas alturas de paleoterrazas que se pueden encontrar en la actualidad, ahora solamente falta considerar el resultado de las dataciones. Les voy diciendo algunos resultados. Tenemos algunas dataciones en el sector de la Costa Verde que nos dan 1000 años de antigüedad para esos depósitos y otros resultados que dan cerca de 10.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos de este tipo de investigaciones? Continuar esta investigación ya con nuevos datos relacionados a la ocurrencia exacta de los fenómenos y las lluvias que han detonado estos eventos para hacer un modelo estadístico de series de lluvias que nos permitan mejorar los modelos de sistemas de alerta, estableciendo una línea crítica entre la lluvia y la detonación de los eventos, que es como trabajan otros servicios geológicos, por ejemplo el de Japón, y también en Europa, considerando datos de más de 50 años en Europa, y en Japón más de 200 años. Otra perspectiva de este tipo de investigación es que se apliquen para desarrollar planes de prevención adecuados para el control de inundaciones y huaicos. Por ejemplo, este es un proyecto que se está proponiendo de realizarlo con la Autoridad Nacional del Agua. Ellos están solicitando el apoyo de la cooperación japonesa, de JICA, para hacer 2 planes maestros tipo las metodologías japonesas en la cuenca del río Rímac y en la cuenca del río Piura. Y el INGEMED estaría entrando como colaborador en ese estudio, en el diseño de las obras que se van a emplear para prevenir los huaicos. Solamente de esa forma se podría evitar que se construyan obras que no consideran la geodinámica o el verdadero comportamiento de los flujos de detritos en el área de Lima. Esta es, por ejemplo, la quebrada Rayos del Sol. Estos son los diques que se construyeron. Este es uno de los diques, de los 8 diques construidos en ese sector después del evento del 83, del fenómeno del Niño de 1983. Cuando nosotros fuimos a hacer la evaluación con el ingeniero Segundo Núñez, después del evento del 2015, que por cierto se produjo con una lluvia de 18 milímetros, todos esos diques quedaron totalmente destruidos. Entonces, ¿por qué? Porque se construyeron con un criterio inadecuado a mi parecer. Pero luego de este estudio, el CNEPRED realizó un estudio de análisis de riesgo. En este sector
tomando como base la información del INGEMET. Además, no solamente la del INGEMET, participó el INEI, CENAMI, CONIDA, brindando información básica para el modelo de susceptibilidad por flujo de detritos. Y con ese estudio se permitió más o menos una reubicación de 1.500 personas que estaban ubicadas en el cauce natural de la quebrada Rayos del Sol. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se sigan haciendo estudios de ese tipo, que se siga participando en este tipo de estudios en conjunto con otras instituciones, porque esa es la única manera en que vamos a poder hacer buenos estudios para un ordenamiento adecuado en la ciudad de Lima, y no solo en la ciudad de Lima, sino también en el Perú. Bueno, eso es todo lo que tenía para presentar, y si tienen preguntas, este es un buen momento para hacerlas. Agradecemos la presentación de la geóloga Sandra Villacorta. A continuación vamos a realizar la ronda de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Hola Sandra, felicitaciones por tu presentación. Una pregunta, en el tema de toma de decisiones, ¿están participando ya activamente? Porque si pensamos de que el niño viene en los próximos 7 años, ¿qué medidas están priorizando respecto de tus estudios, por ejemplo? Bueno, desde hace unos 5 o quizás menos, 4 años, INGEMET está ya participando activamente en las mesas redondas de discusión en temas importantes como el niño costero, o cuando han habido, por ejemplo, estos huaicos en Chosica, o cuando hay, por ejemplo, hay temas de deslizamientos o un desastre muy importante, se está llamando al INGEMET para que participe. También en el tema de peligros volcánicos, el OVI, Observatorio Volcanológico, está perennemente participando en estas mesas de trabajo. Claro, si bien es cierto, no estamos en todas las mesas de discusión, pero estamos ahora más presentes que hace unos 10 años. Entonces eso me parece que es un buen avance, ¿no? Ahora, respecto a qué trabajo, qué tomas, qué decisión, eso sí, lo lamentable es que el INGEMET está siempre como un ente consultivo, ¿no? Se le consulta o estamos brindando información, pero no tenemos poder de decisión. Entonces, los que tienen que decidir, ya hay entidades que tienen por normativa decidir en estos casos. Y muchas veces no toman en cuenta las recomendaciones del INGEMET, ¿no? Porque de repente les parece muy alarmista, o por ejemplo, ¿no? Yo muestro esto y dicen, se va a inundar todo el Callao, o va a ser afectado toda ATE. Entonces, no, les parece un poco alarmista la posición del INGEMET, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros decimos que la Costa Verde es una zona crítica de Lima y no se puede construir ahí. Entonces, eso no es para ellos adecuado o aplicable. Y entonces toman sus propias decisiones, que es como ellos creen que es conveniente, pero en realidad, a mi parecer, deberían tomar más en cuenta la información que proveemos nosotros. Porque si nosotros estamos diciendo algo, no es porque lo estamos inventando, estamos sustentándolo en estudios, en trabajos, en información que tiene un sustento técnico y científico. Y la gran pregunta es, ¿qué debe cambiar si eventualmente estas sugerencias son tomadas como dramatizaciones e INGEMET termina siendo un ente recomendador? ¿Por dónde está la solución? Está claro, tiene que haber un compromiso entre construcción, entre desarrollo, eso es entendible. Pero, ¿para qué hacemos esto entonces? ¿No? Esa es la gran pregunta. Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. Pero yo pienso que, claro, a pesar de que haya esa interrogante de que ¿para qué estamos trabajando si no vamos a ser escuchados? Pienso que si seguimos trabajando en ese sentido, difundiendo más la información que generan las instituciones técnico-científicas, a la larga vamos a lograr que ésta sea incorporada. Porque si hace 10 años, por ejemplo, INGEMET no participaba o no se le conocía, ahora ya siquiera está trabajando con algunas mesas, estamos trabajando, ya nos están llamando de algunas instituciones para trabajar en conjunto, un poco de repente por presión de otras entidades externas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Ana, que ahora está trabajando más directamente con nosotros.
CENEPRED o INDECI. Entonces, pienso que si seguimos trabajando en esta dirección, difundiendo adecuadamente nuestra información, a la larga va a ser más tomada en cuenta. Bueno, con la pregunta que hizo el colega, yo he tenido la oportunidad de participar en estas mesas, y una de esas es el gran problema de Chosica que tenemos. Mira, hay cuestiones a veces políticas que no permiten, o sea, que se desarrolle incluso, CENEPRED, INDECI, saben el problema que hay ahí, o sea, y se trata por todos los medios, pero a veces hay cuestiones políticas que no permiten, incluso ya ha habido zonas para reubicación de esta zona. Hay un proyecto piloto de, ¿cómo se llama?, la quebrada Corrales, y ya hay una zona para reubicar, pero a veces no falta uno, que un político, y ahí se malogra todo. Incluso la zona de reubicación ahorita está, o sea, que nadie dice dónde es, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque si no, la gente sabe que hay la reubicación y va, invade, ¿ya? Entonces hay cuestiones así. Hay cuestiones, o sea, se está tratando, o sea, de hacer las cosas bien. Incluso ya para ahora, para el COFOPRI, ¿qué hace? Hay planes de urbanizaciones. ¿Qué es lo que hace el COFOPRI? Nos envía una información diciendo, ahí va a ser un proyecto de urbanizaciones o levantamientos de nuevas expansiones, y nos pide los criterios geológicos, si es factible o no. Si decimos no, no va. Si decimos sí, sí va. Felicitaciones, Andrita, por su exposición. Yo pienso que INGEMET, como dice Sandra, ya en estos últimos 10 años ha tenido más presencia en cuestión de hacerse más conocida, pero sería bueno que tengan más diálogo más con los municipios, porque al final ellos son los que dan los permisos para que se ubiquen a veces los asentamientos humanos, o son los mismos municipios los que generan esos desórdenes de las ubicaciones, por ejemplo, de los asentamientos humanos. Entonces yo pienso que sería mayor diálogo, mayor acercamiento a los municipios. Sí, esa es una buena propuesta, y el INGEMET está tratando de ingresar ahí en el tema de afinar los estudios. Por eso se están desarrollando estudios así un poco más a escala de detalle, precisamente porque ahora el público objetivo es municipios o gobiernos locales, ¿no? Porque sí, realmente se necesita trabajar con ellos son los que tienen aquí la decisión. Y ahora el otro problema grande es el tráfico de terrenos, porque si bien no, ellos pueden decir, no, esta zona no se va a ubicar, porque INGEMET dice, pueden decir, no, INGEMET dice que la quebrada tal no se ubique en el cauce, o ANA dice que esta es la franja marginal en el río tal y no deben ubicarse, pero la gente pues un poco que quiere aprovechar el tema y está tratando siempre de sacar dinero, entonces desconoce estas normas o simplemente no le interesa, y eso es lo que no está normado adecuadamente, o no se fiscaliza muy bien el tema del tráfico de terrenos. Yo pienso que ese es uno de los problemas críticos aquí en el Perú, que se debería de trabajar mejor. Buenos días. Una consulta. Respecto a la información, mencionabas que el modelamiento hidrológico se hizo en base a los 10 últimos años, ¿no? Información hidrológica de 10 últimos años. Mi pregunta es, ¿esa información, la información estratigráfica, podría haberle servido o piensas utilizar la información estratigráfica para poder inferir posibles caudales también de eventos pasados? Claro, sí, eso es lo que se ha hecho. De repente lo he pasado muy rápido. Bueno, aquí, aunque no se ve muy bien, este es el cauce. Nosotros se ha cartografiado, se han identificado los 6 niveles de terraza, y tomando la terraza más elevada, la paleoterraza más elevada, porque ahorita está
todo esto está ubicado por viviendas. Entonces, tomando en cuenta la paleoterraza más elevada en ese perfil de control, es que se ha hecho el cálculo hidráulico, ¿no? que nos genera un caudal máximo de 18.400 tantos metros cúbicos. Como tú puedes ver, es muy diferente al caudal hidrológico que se ha generado tomando en cuenta el modelo lluvia escorrentía, ¿no? El modelo del número de curva, etcétera, ¿no? Con el modelo de número de curva tenemos este caudal en esta zona, en esta área de desfogue. Pero si hacemos un caudal hidráulico tomando paleoterrazas, es que tenemos este caudal máximo. Por lo tanto, si en este sector todavía estuviesen activas esas terrazas, o sea, todo este ancho de cauce que no es como ahora que se tiene unos 40 metros ahí, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1 kilómetro de cauce, donde se encuentra la paleoterraza más elevada. Tendríamos este caudal que realmente sería terrible que se activara, ¿no? Pero en las condiciones actuales ya casi es imposible que se active por la elevada antropización, ¿no? Además, también hay que considerar, de lo cual no he hablado, porque como me he enfocado un poco más en el tema del modelo de inundación, pero también se ha investigado desde el punto de vista geológico, el río Rímac ha mostrado una migración de sur a norte. Ya pongamos acá, ¿no? Inicialmente el río Rímac, especulamos que hace 10.000 años, estamos esperando los resultados de las dataciones, desembocaba por Chorrillos, por el área de Chorrillos. Y esto ha ido migrando con sus depósitos hacia la posición en la que se encuentra actualmente. También se especula que ha habido actividad tectónica que haya obligado a que esto se produzca, o simplemente ha sido también por evento de profundización del río y luego captura por otros cauces. Pero tampoco no he mostrado acá la geofísica que es la que existe del año 2000 y tantos, producida por ARCE, que certificaría esto que les estoy mencionando, ¿no? Que en esta zona, a profundidad, tenemos paleocausas del río Rímac, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto en una posterior evolución, porque si se produce esta migración, se ha producido de sur a norte, entonces la tendencia del río Rímac es que siga evolucionando hacia el norte y que siga encontrándose con los depósitos del río Chillón, porque aquí todo este material pertenece a dos abanicos coalescentes, el río Chillón y el río Rímac, sí. Otra pregunta. En el caso, mencionabas que gran parte de Lima se encuentra sobre depósito de glacis. ¿Cuál es el criterio para definir el glacis para ti? Y por otro lado, en el proceso de reconstrucción que se está iniciando, post Niño Costero, ¿cuáles son los criterios técnicos que deberían utilizarse para evaluar lo que se menciona en la norma como lo que es mitigable o no mitigable? Porque tengo entendido que muchas evaluaciones ya se están iniciando en el norte, etcétera, pero están usando las metodologías convencionales hidrológicas, ¿no? Que normalmente las hacen ingenieros civiles o agrícolas, ¿no? Hidrólogos, entonces, pero no consideran para nada la historia geomorfológica, bueno, o geológica, como gustes, ¿no? Entonces, ¿qué criterios deberían utilizarse? Porque hay muchas evidencias de activaciones de hace, por ejemplo, 5.000, 3.000, 2.000 o 500 años, donde no hay información hidrológica y simplemente el evaluador a veces considera que simplemente no hay información, ¿no? Bueno, sobre la primera pregunta de glacis, te quería comentar de que hace un término geomorfológico que se aplica a una zona que tiene una pendiente muy baja, muy plana. En este caso hay glacis de erosión o hay glacis de acumulación. En este caso sería un glacis de acumulación. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar se han tenido los abanicos, ¿no? Cuando el río Rímac ha estado depositando acá sus materiales, pero en la actualidad todos esos depósitos ya han sido totalmente erosionados y arrastrados, dejando una gran planicie, ¿no? Aluvial mezclada con material que tiene una pendiente muy baja.
Entonces, todo ese material ha quedado como una especie de zona plana, que es la que denominamos el glacis, ¿no? Y la actividad se está centrando básicamente en las ambas márgenes del río Rímac, es la actividad actual del río Rímac. Por eso es que señalo que son glacis. Ahora, respecto a la otra pregunta del evento del niño costero, una de las pruebas más claras de lo que señalas, que es una muy buena observación, es el puente que se construyó en el mismo cauce del río Rímac y que 2 años después se cayó. ¿Por qué? Porque estaba en paleoterrazas antiguas del río Rímac. Entonces este año, con esta nueva crisis climática, se activó la actividad del río Rímac, fue muy fuerte y destruyó un puente que estaba construido, cimentado, en terrazas aluviales. Entonces ese es el tema, ¿no? Que ahorita el cauce del río Rímac, si bien lo han encajonado con canales, con muros, el cauce va a seguir progresando porque la evolución natural del río Rímac no se va a detener, a pesar de que ustedes le pongan un muro, lo levanten más grande, o tendrías que tener, como dices, en consideración en el modelo hidráulico, se tendría que considerar el modelo geomorfológico, que es como están trabajando actualmente en Europa, ¿no? En la cartografía de zonas inundables, el modelo hidrológico considera palihidrología, considera las paleoterrazas, considera la cartografía geomorfológica. Entonces, esa es la consideración que se debería de tomar cuando se haga el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por el niño costero, que no se está tomando porque un poco se quiere trabajar. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Ojo, es mi opinión, pienso que se está trabajando un poco para tapar los huecos, ¿no? O sea, rápidamente quieren vamos a sacar un plan de reconstrucción, pero lo que se debería hacer es tomar en cuenta un verdadero análisis, esperar los resultados de los estudios geológicos, morfológicos y hacer las cosas mejor planificadas, ¿no? Adicionalmente, te comento que INGEMED acaba de culminar los trabajos de campo del estudio geológico de todas las zonas afectadas por el evento del niño costero. Los informes preliminares los están emitiendo, pero estos están siendo ajustados para completar esa información con información de campo, mapas geomorfológicos, que van a ser entregados a las autoridades en breve. Sí. Felicitaciones, Sandra. A manera de comentario, estos fenómenos del niño siempre han ocurrido, ¿no? En el tiempo, de época prehispánica inclusive. Ya en el Imperio Incaico me viene a la mente que tú mencionaste que a tiempo pasado mayor caudal hubo, ¿no? Una de tus conclusiones, ¿es correcto? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, inclusive Taulichusco en esa época tenía una red de canales adicionales en todo el sistema de la desembocadura del río Rímac, que cuando venía estos fenómenos de grandes caudales y fenómenos del niño, disminuía el poder destructivo del río Rímac, ¿no? Eso se me vino a la mente. Y otro para comentar, por qué el río Rímac, no solo el río Rímac, sino el Chillón y todos los ríos que están en el sur desde Tacna, están generalmente con una tendencia hacia el norte. Bueno, ese es producto de la subducción oblicua que hay en la costa peruana, ¿no? Que produce un sistema de cizallamiento dextral y obliga a que el lado lateral izquierdo prácticamente se quede colgado y el lateral derecho fluya y se encamine hacia la derecha. Por eso aparentemente el sistema parece que migrare hacia el norte, los deltas, ¿no? Sí, gracias por la observación. Efectivamente, esa es la teoría que se está manejando en la parte estructural, que la actividad sigue y que se trataría en esta zona de especies de bloques tectónicos allí, y que incluso el tema de la migración estaría involucrado un basculamiento de ese bloque en ese sector. Entonces, pero como ese tema tiene que ser más investigado, más profundidad, entonces sí se está proponiendo al finalizar ese estudio de que se hagan más estudios tectónicos, ¿no? Como tenemos ahora al grupo de
neotectónica, se va a proponer que ellos establezcan nuevos estudios, de repente hacer geofísica actualizada, eso es lo que se ha propuesto, y más adelante el programa de tectónica lo va a realizar no solamente para Lima, ¿no? En toda la costa, porque hay como un vacío aquí entre la zona de Ica y Guarmey que esta información no está todavía actualizada. Pero sí, los estudios tienen que continuar y con los aportes de la Dirección de Geología Regional yo creo que vamos a esclarecer totalmente cómo ha sido la evolución geológica en este sector. Sí, quería primero que nada felicitarte por tu presentación. Yo quería preguntarte, en el método ese de geocronología que han aplicado, quería saber cuál es el intervalo que este método permite hallar de edad y si han aplicado otro tipo de método para poder determinar esos 10.000 años que dices, ¿no? ¿O es ese mismo? Sí, gracias por la pregunta, Yuli. En el tema de la datación de las terrazas, primero queríamos ver si es que era posible hacer la datación por el método de resemización de aminoácidos. O sea, estábamos buscando encontrar microfósiles, lo cual no fue posible en el área del RIMAC. Entonces ahí es que se eligió luminiscencia ópticamente estimulada, que es uno de los métodos más extendidos a nivel internacional para ese tipo de materiales. Entonces el rango de edad es bastante amplio, desde 1.000 años hasta 10 millones, si no me equivoco, pero como es bastante amplio y ha tenido muy buenos resultados y comprobados en diferentes partes del mundo, entonces es que se ha elegido este método. El resultado, desde que se toma la muestra y si se hace el proceso de preparación de las muestras, el proceso de preparación es rápido, pero el tema del análisis tampoco no demora tanto. En realidad puede demorar de semanas hasta 3 meses, es lo que me ha señalado la especialista, que demoraría unas 20 muestras. En base a la información que has compilado, creo que mostraste en una de las primeras diapositivas, ¿tienes forma de calcular paleocaudales para zonas críticas, digamos el Guaycoloro, dentro del cauce del río Rímac? No sé, los últimos 50 años para saber dónde estamos respecto de tu resultado de 800 metros cúbicos por segundo, si no me equivoco. Claro, sí, se tendría que hacer lo mismo que hemos hecho para el río Rímac, para la quebrada Guaycoloro en específico, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es cartografiar todas las terrazas, las paleoterrazas, y ubicar una de ellas, hacer un perfil y hacer un cálculo hidráulico con las metodologías que ya se explicaron. Pero para los últimos 50 años es posible. Para saber la edad de la terraza tendríamos que datarlas, ¿no? Para establecer más o menos una periodicidad tendríamos que tomar muestras. De Guaycoloro se han tomado algunas muestras, se han tomado 6 muestras que están ahorita datándose en los laboratorios del Servicio Geológico de Estados Unidos. Entonces vamos a tener, solamente lo que falta ahí es completar la cartografía de las paleoterrazas, que es lo que no se ha hecho. Se ha tomado esa para tener una referencia de la edad del material de ese cauce, que es uno de los aportes más importantes del río Rímac en este sector del ápice del abanico. Pero sí, vamos a tener ese resultado dentro de poco. Ingeniera Sandra Villacorta, reiteramos nuevamente el agradecimiento por la presentación brindada el día de hoy de un tema de sumo interés. Quiero agradecer a todos su participación en esta mañana. Damos por concluida esta sección y que tengan todos un buen fin de semana. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.